Bueno, bienvenidos a lo que sería el segundo video que corresponde a esta clase de búsquedas en la web y repositorios. Van a encontrar toda la información acá en la pestaña de búsqueda de repositorios, justamente donde va a estar el PowerPoint, la presentación visual que vamos a presentar ahora en el video, junto con los prácticos y el material teórico que figura aquí. Que va a ser de gran importancia para poder seguir la clase y después lo pueden revisar. También va a figurar esta grabación que la van a estar viendo en este momento. Bueno, voy a dejar de compartir mi cámara para comenzar a compartir la clase. Bien, esta primer clase se trata de búsqueda de información en la web. Es de gran importancia que nosotros desde la asignatura de informática enseñemos sobre estos contenidos, debido a que hoy día realizamos todas las búsquedas que necesitamos de información a partir de sitios web específicamente. Hoy día ha sido desplazado un poco lo que es la búsqueda de información a partir de fuentes físicas, como son libros, enciclopedias, entre otros. Y bueno, esto también conlleva a una masividad de búsquedas en la web, pero también existe mucha información y es necesario poder realizar búsquedas que sean efectivas y que nos permitan encontrar la información que necesitamos. Entonces, aquí se encuentran lo que son los objetivos para esta clase. No los vamos a demorar con ellos, después los pueden leer bien y también los van a encontrar en el material teórico de clase. Entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar ante la necesidad de realizar una búsqueda web? Durante toda la carrera de licenciatura en nutrición seguramente se han enfrentado ante una situación como realizar un trabajo práctico, una monografía, entre otros tipos de actividades, donde tuvieron que buscar información referente a una temática y han comenzado por buscar, por ejemplo, en Google o en cualquier otro buscador sobre estos temas. Específicamente, nosotros decimos que las búsquedas web nos ayudarán a la formación académica, ya que es algo que vamos a tener que realizar sistemáticamente durante, por ejemplo, todo el cursado. También, una vez que terminamos el cursado de grado o de posgrado, necesitamos realizar actualizaciones a nivel profesional, donde también nos enfrentaremos a la situación de realizar búsquedas web. Es constante la nueva información que existe específicamente en el área de nutrición sobre nuevas dietas, nuevos alimentos, diferentes composiciones que se pueden modificar o no. Entonces es importante realizar actualizaciones constantes como profesionales de la salud. Por otro lado, también podemos realizar búsquedas web si nos dedicamos a lo que es investigación, así como docencia, no solo para estar actualizados, sino para poder trabajar específicamente en el grado, cuando se realiza el TIL, por ejemplo, la tesina, trabajo final de grado, uno debe realizar búsquedas web con fines de investigación. Entonces, es también donde van a poder utilizar las herramientas y el paso a paso que les vamos a enseñar en esta clase para poder desenvolverse y obtener resultados que valen la pena. Entre otras actividades, también se van a ir realizando búsquedas web. Entonces, esta revisión bibliográfica es un paso clave en todo proceso de formación, investigación o capacitación, y específicamente aquí vamos a hablar de cómo realizamos estas búsquedas en Internet. Internet, como ya mencioné, nos permite acceder de manera instantánea a toda la información actualizada de cualquier tipo de origen y a un costo accesible, prácticamente gratis muchas veces. Y además vamos a obtener una cantidad ilimitada de información disponible. Que esto podría ser un beneficio, pero muchas veces resulta en desventaja para quienes realizamos las búsquedas web. Entonces, ¿qué pasos, qué características debo considerar para realizar una búsqueda bibliográfica efectiva? Primero y principal, debo realizar evaluaciones críticas de la calidad de la información que estoy obteniendo. Esto es muy importante, no puedo quedarme solo con el primer archivo o el primer trabajo académico que encuentro referente a un tema, sino que tengo que indagar un poco más, ser crítico ante los datos que me proporciona el trabajo, ya sea el título, los autores, así como el año de referencia, entre otros aspectos.
objetivos. Y por otro lado, existe también una característica muy importante que es la actualización constante de la información. Tampoco puedo esperar que lo que yo hoy encontré referente a una temática sea lo mismo que pueda encontrar de acá a 6 meses o incluso un año, pues que esa información se actualice, se refute o se compruebe de otras maneras. Es por eso que es de gran importancia que la actualización, que la búsqueda bibliográfica sea constante. Entonces, ¿cuáles son los pasos que voy a realizar para esta búsqueda bibliográfica? Es comenzando definiendo un tema. Por ejemplo, el momento quizás más cercano a quienes están en cuarto año, así como en tercer año, que se van a encontrar ante una búsqueda bibliográfica es posiblemente cuando comiencen a definir la temática para su trabajo de investigación final. Entonces, primero se debe definir un tema, teniendo en cuenta el problema de investigación o la problemática a la que me estoy enfrentando, y entender un poco cuáles son los objetivos a partir de los cuales la información que yo quiero conseguir. Para ello también, a partir de mi temática elegida, debo identificar qué palabras claves van a ser aquellas que identifiquen mi trabajo. Entonces, en este paso existen tesauros como DEX y MESH, que ahora los vamos a ver más adelante, que nos permiten identificar estas palabras de manera única para poder realizar búsquedas web. Luego que definimos nuestras palabras claves relacionadas a esta temática, debemos reconocer qué fuentes de información vamos a utilizar. Sabemos que vamos a usar fuentes de información a partir de Internet, porque esta es la idea, pero existen múltiples fuentes de información. Existen repositorios digitales que son más bien a nivel local, como por ejemplo lo que son las tesinas de grado de nutrición que se encuentran digitalizadas, hasta nivel de bases de datos que contienen artículos científicos a nivel internacional. Entonces, es muy importante para nosotros definir qué fuente de información se ajusta también a la temática que estamos estudiando. Una vez que definimos qué fuente de información vamos a utilizar, debemos también reconocer qué herramientas de búsqueda nos van a servir. Nosotros alentamos el uso de herramientas de búsqueda como operadores y filtros, ya que nos van a permitir afinar esa búsqueda y poder encontrar un poco mejor aquellos artículos que nos sirvan que sean de calidad. Esto es muy importante. Luego, una vez que obtenemos los resultados, los trabajos académicos, la información que obtenemos, debemos revisarla y esto va en conjunto con el siguiente paso, es decir, revisamos los resultados, evaluamos la calidad de esa información a partir de los títulos, del año, es decir, buscando lo más actualizado posible o no, depende de nuestra temática, así como una breve lectura de lo que son los resúmenes, entre otros elementos que nos provee esa información, y a partir de ello vamos a ir haciendo un ajuste de herramientas, es decir, que volvemos al paso 3. Entonces, como pueden ir viendo, este paso a paso no es un proceso que sea lineal, sino que también es bastante cíclico, donde uno vuelve a retomar un paso anterior en función a los resultados que va obteniendo. Y por último, existe el paso de recolección de referencias y citas, es decir, esto es algo que nosotros también promovemos, que es una vez que yo decido con qué artículos me quedo o información decido obtener, muchas veces quizás no tengo la posibilidad de descargar en el momento esa información. Entonces, mencionamos que recolectar las referencias y citas es un avance bastante importante para poder acceder cuando podamos a posteriori. Entonces, estos son los pasos para realizar la búsqueda bibliográfica y los vamos a ver ahora de manera aplicada. Por empezar, para definir una temática, voy a usar un ejemplo de algo que estamos investigando en este momento con algunos miembros de la cátedra, que es lo que es el cambio climático y enfermedades crónicas. Entonces, nosotros sabemos que nuestra temática es reconocer un poco cómo es la asociación entre estos dos grandes ejes. Para ello, debemos identificar las palabras clave. ¿Por qué es importante esto?
no es solo decir cambio climático y enfermedades crónicas, porque puede existir muchas maneras de mencionar el cambio climático, no solo, por ejemplo, el idioma, que yo lo estoy mencionando en español y quizás puedo conseguir información en otros idiomas, sino que también puede que tenga una denominación distinta que sea utilizada ampliamente. Lo estoy ignorando pensando en cambio climático. Por otro lado, enfermedades crónicas. Ampliamente son mencionadas como enfermedades crónicas no transmisibles, otras veces son mencionadas como enfermedades no transmisibles. Entonces también es importante reconocer el consenso en esas palabras claves para que si yo coloco enfermedades crónicas no transmisibles o como sea que son ampliamente mencionadas, me devuelva todos los resultados posibles y que correspondan a esa palabra clave que yo busco. Es para ello que existe DEX y MESH. Como mencioné, son tesauros, es decir, contienen un conjunto de términos que hacen referencia a palabras clave. Esta forma de estos términos que vamos a encontrar son términos únicos. Justamente nos van a servir para reconocer la indización de artículos científicos, de libros, de informes y de otro tipo de materiales académicos. Específicamente, DEX, como pueden observar, es descriptores de ciencias de la salud y contiene alrededor de 30.000 términos que son en parte recolectados a partir de MESH, que es otro tesauro que ahora les voy a mostrar, pero específicamente la DEX también contiene otros términos, como 4.000 o 5.000 términos más, que son exclusivos de DEX. Lo interesante de DEX es que es un tesauro creado por Vireme, ¿sí? Que es la biblioteca de información latinoamericana, y esto conlleva a que vamos a obtener descriptores en términos en idioma castellano, portugués, inglés y en francés, lo cual es de gran importancia para recolectar también aquellos trabajos académicos que son realizados a nivel local, tanto en Argentina como en América Latina. Entonces, estas son las bondades de los descriptores de ciencia de la salud, o también conocidos como DEX. Por otro lado, tenemos los MESH, que ¿qué significan? Medical Subject Headings. En este caso, este tesauro de MESH, que contiene una gran cantidad de términos también, podemos observar que tienen también términos biomédicos, así como del área de salud y específicas de lo que es tecnología médica, entre otros. Se presentan ordenados por una estructura jerárquica y están exclusivamente en inglés. Entonces, esto también nos da la pauta de que cuando deseemos encontrar algún término a partir de MESH, la búsqueda de la palabra clave instantáneamente debe ser desde el inglés. Es decir, si yo coloco cambio climático en MESH, puede que no me aparezca ningún resultado. En cambio, si yo lo traduzco, o sea, primero realizo la traducción a inglés y después busco ese término en inglés en MESH, ahí sí me va a poder resolver y devolver un resultado. Entonces, vamos a ver un poco cómo son estas páginas, estos sitios web. Bien, entonces, esta es la página de DEX. Como pueden observar, es la página de la Biblioteca Virtual en Salud, de la BBS, y aquí tenemos toda la información, y está en español, lo cual es de gran importancia para nosotros. Entonces, aquí tenemos para realizar la búsqueda. Acá en este cuadro es donde vamos a colocar nuestra palabra clave. Aquí tenemos diferentes terminologías. Por ejemplo, podemos buscar cualquier término, como también podemos utilizar término exacto, ID del descriptor, código jerárquico, entre otros. Y aquí tienen los métodos de búsqueda explicados cómo funcionan. Así que no nos vamos a detener en eso. Entonces vamos a buscar cualquier término que esté relacionado con cambio climático, ¿no? Entonces lo coloco, le doy Enter y ahora me figura un solo resultado que es cambio climático efectivamente, y aquí podemos observar su descriptor en inglés, que es Climate Change. También tenemos el descriptor en portugués y en francés. Aquí podemos observar otros términos alternativos, que esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo busco cambios climáticos, me va a devolver el resultado de cambio climático. Entonces, es por eso importante
reconocer cuál es el término unificado para realizar la búsqueda bibliográfica. Y bueno, y acá vamos a observar otra información, como los códigos jerárquicos, los IDs del descriptor, los IDs de DEX, entre otros, que sirven para realizar estas búsquedas bibliográficas. Bien. Por otro lado, también tenemos lo que es Mesh, que aquí vamos a mostrar un poco. Por ejemplo, vamos a buscar aquí, les voy a mostrar otro término que siempre arroja muchos resultados, como es vamos a buscar enfermedades crónicas, que era lo que estábamos mencionando. Entonces, cuando colocamos enfermedades crónicas, ahí podemos observar que tenemos 8 resultados, ¿bien? Entonces, aquí es muy importante que realicemos una correcta búsqueda sobre qué palabra clave es la que responde a nuestra temática, ¿no? Primero, insuficiencia renal crónica, afecciones crónicas múltiples. Ninguno de estos responde a lo que nosotros estamos buscando. Acá, por ejemplo, sí podemos ver que existe un término que es enfermedad crónica en singular, que responde a nuestro término. Y si seguimos observando, existe otro que es enfermedades crónicas no transmisibles, también conocido como enfermedades no transmisibles. Cuando yo me referí a enfermedades crónicas, me refería a estas, a las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es muy importante que yo preste atención y revise efectivamente cómo es la palabra clave que yo deseo buscar. Entonces, acá puedo ver más detalles, la definición efectivamente corresponde a la búsqueda que yo estoy realizando, que es cardiovascular, es cáncer. Y me quedo con lo que es el descriptor en español para realizar la búsqueda en español y si no, en inglés. Vamos a ver cómo funciona la búsqueda de este descriptor en inglés, el Mesh. Aquí, si ustedes hacen clic en estos links, van a poder acceder a estas páginas. Entonces, aquí accedemos a la página de Mesh, bien, donde vamos a pegar y vamos a colocar la palabra clave, que bueno, yo ya sé que el descriptor va a ser así y va a aparecer tal cual. Sin embargo, es importante que lo coloquemos siempre en inglés. Entonces, es para mostrarles cómo sería la búsqueda y los resultados que arrojaría. Acá podemos ver que nos va a figurar todo en inglés, bien, la descripción de a qué se refiere con enfermedades no transmisibles. Y también podemos observar cómo es la estructura jerárquica, que esto a veces es muy interesante observar debido a que hay algunos casos donde existen categorías que son mucho más generales y es importante profundizar. Entonces, es a partir de aquí que nos fijamos hasta qué punto se puede profundizar. En este caso, lo que podemos hacer es directamente obtener este término y reconocerlo como el tópico de mayor importancia o la temática de mayor importancia para realizar búsquedas web. Se me puso en español, no quería. Ahí estamos. Ya me quedo en español. Pero bueno, lo que quería colocar era acá el tic en restringir el tema principal de Mesh, que recién, antes de que se me haga la traducción, me figuraba como restrict to Mesh major topic. Entonces, de esta manera, yo puedo realizar aquí, apretar en Add to Search Builder, y de esta manera yo puedo realizar una búsqueda en PubMed, que ahí vamos a ver qué es PubMed. Pero esto sería como una forma más simple y rápida de realizar búsquedas de información de la manera que yo quiero. Entonces, bueno, una vez que ya obtuvimos nuestros términos, DEX o Mesh, en este caso ya obtuvimos ambos, vamos a pasar al siguiente paso, bien, que es definir. Ya definimos las palabras clave, ahora necesitamos reconocer cuáles van a ser las fuentes de información sobre las cuales yo voy a realizar la búsqueda. Entonces, para eso tenemos, por un lado, lo que son los buscadores o motores de búsqueda clásicos, que son sitios en Internet que nos van a ayudar a localizar la información deseada. Un ejemplo reconocido y usado muy frecuentemente, seguro por todos y todas ustedes, es Google.com, que es donde nosotros vamos a colocar siempre una palabra clave o lo que deseamos buscar y nos aparecerán un conjunto de páginas en donde podemos ingresar que responden a nuestra temática.
Por otro lado, tenemos lo que se definen como metabuscadores. ¿Qué significa? Son sitios web en donde uno hace una consulta a partir de una palabra clave y esta consulta devuelve la respuesta de varios buscadores de manera simultánea. Entonces, es decir, un ejemplo de un metabuscador es search.com. Y en este metabuscador, yo si coloco una palabra clave, lo que voy a obtener es el resultado de búsquedas realizadas tanto en Google como en Yahoo, como en otros buscadores clásicos. Y bueno, y estas búsquedas las puedo realizar con las palabras claves, así como con operadores booleanos, que los vamos a ver ahora. Otra fuente de información que puedo utilizar que no sean los buscadores son los repositorios institucionales, como les mencioné anteriormente. Por ejemplo, la búsqueda de tesinas de grado en formato digital de la Escuela de Nutrición se encuentran disponibles a partir de la página de esta institución. Pero también existen repositorios a nivel de toda la universidad, como pueden observar aquí en esta página, que aquí, perdón, acá yo ya había ingresado, donde tenemos todo lo que es el repositorio digital de la UNC. Entonces, acá vamos a obtener todo lo que es producción científica, académica, en formato digital, de diversas temáticas o cosas que nosotros deseamos buscar y podemos realizar las búsquedas tanto por temas como por autores, fecha de publicación, entre otros. Básicamente, este repositorio recopila toda la información que existe de todos los repositorios de la Universidad Nacional. Así como este repositorio digital de la UNC, existen repositorios en otras universidades y en otras universidades a nivel internacional. Entonces, esto es muy interesante para tenerlo en cuenta y considerar. Además, si de pronto hacen un trabajo que sea a nivel local, pueden definir como repositorio institucional de la UNC para buscar temas que seguramente envuelven más bien la comunidad local, pero también pueden utilizar repositorios de universidades a nivel internacional si de pronto están trabajando con lo que es a nivel América Latina, entre otros. Y otra de las fuentes de información que ampliamente utilizamos y que son de gran calidad, es por eso que nosotros le presentamos aquí, tanto los repositorios digitales como estas bases de datos en red, representan información de buena calidad. Entonces, aquí podemos observar las bases de datos reconocidas como LILACS y Medline. Bien, por un lado, lo que es la base de datos LILACS es justamente una base de datos cooperativa de la red BBS, que es acorde a este portal regional de la BBC que les mostrábamos recién, y presenta todo lo que es la literatura relativa a las ciencias de la salud que ha sido publicada en todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, lógicamente, a partir de esta base de datos vamos a obtener más que todo información y artículos a nivel de América Latina y el Caribe. No significa que no encontremos artículos que sean a nivel global, pero específicamente vamos a encontrar cosas aquí que, por ejemplo, en Medline no encontraríamos y viceversa. En Medline, por otro lado, es una base de datos que fue creada por el National Library of Medicine y es una de las bases de datos más grandes en todo lo que es el campo de medicina, enfermería y específicamente todo esto de ciencias biomédicas. Es el componente principal de PubMed, así como LILACS es el componente principal del portal regional de la BBS. Entonces, cuando nosotros deseamos realizar una búsqueda en estas bases de datos, así como otras, nosotros solo les estamos mostrando dos, pero existen muchas otras bases de datos que contienen artículos e información académica, nosotros les mostramos estas, van a encontrar, por ejemplo, en la Biblioteca Virtual de Salud, una gran colección de fuentes de información, que no solo va a contener bases de datos de LILACS, sino que también de Medline, entre otras. Y por otro lado, PubMed, que también todos estos sitios web que les estoy presentando son de búsqueda gratuita. Van a permitirles el acceso a datos de la NLM, entre ellas Medline. Entonces vamos a ver un poquito cómo se ven para entender un poco a lo que me refiero. Es importante que nosotros les mostremos el portal regional de la BBC como buscador de artículos científicos. ¿Por qué? Porque está en español y es de gran importancia para nosotros realizar búsquedas en nuestro idioma. Entonces, de pronto, si yo deseo buscar enfermedades no transmisibles, voy a volver a DEX
voy a colocar, realizar la búsqueda como hice anteriormente y me voy a quedar con el descriptor en español. Entonces, ahora voy a colocar mi palabra clave en el portal regional de la BBS, aquí en el cuadro de texto, y voy a apretar buscar, ¿sí? Que sería la lupita. Entonces, de esta manera yo voy a obtener resultados que corresponden a esta temática de enfermedades no transmisibles. Acá podemos observar que tenemos 56.120 resultados. Bien, entonces aquí van a estar todos los artículos académicos que he encontrado a partir de este término, donde yo los puedo ordenar por los más recientes, o por año, o por relevancia. Por ejemplo, los voy a ordenar desde el más reciente. Y aquí voy a encontrar también todo lo que son los filtros, entre otras herramientas que ahora vamos a ver. Principalmente acá podemos observar que entre los filtros figura en qué bases de datos va a realizar las búsquedas. Y así como está LILACS, también nos encontramos con Medline, HUIRIS, IBEX, de la PAO, que es de la Organización Panamericana. Como pueden observar, hay varias bases de datos, ¿sí? Que contienen diversos artículos científicos. Nosotros vamos a restringir la búsqueda solo a aquellos artículos que se encuentran en la base de datos LILACS, para lo cual se puede colocar una tilde sobre LILACS y vamos a apretar el botón filtrar. Bien, entonces ahora acá me figura filtros aplicados y podemos observar que figura como base de datos solo LILACS. Bien, entonces ahora yo ya coloqué este filtro y bajé la cantidad de artículos que tenía, que era de 50.000 y pico, a 5.380. Bien. De esa manera puedo ir reduciendo la búsqueda. Por otro lado, si yo realizo la búsqueda en lo que es PubMed, bien, vamos a ingresar a la página de PubMed, ¿sí? Si colocan, hacen clic, se me copió mal. Bien, después lo arreglo eso en la página. Pero para realizar la búsqueda en PubMed es muy importante que aquí utilicemos el descriptor en inglés. Bien, entonces vamos a copiar el descriptor en inglés, Control-C, Control-V lo pego y Search. Bien, entonces de esta manera yo realicé la búsqueda en PubMed y obtuve un total de 19.476 resultados. Bien, donde también tengo las mismas herramientas que figuran en el portal regional de la BBS, ¿sí? Podemos acá sort by, significa que los puedo acomodar en función al más reciente, al que mejor coincidencia tenga con mi palabra clave, a la fecha de publicación, ordenarlo alfabéticamente, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar como el más reciente. Bien. Y aquí, del lado izquierdo, van a observar todos los filtros que podemos colocar para afinar nuestra búsqueda. Entonces, siguiendo un poco la presentación, acá tenemos otra página que se llama Cielo, bien, que es muy similar a la información que podríamos recolectar en el portal regional de la BBC. También podemos realizar las búsquedas en español. Y bueno, lo dejamos aquí por si alguien desea utilizarlo para la búsqueda, pero solo nos vamos a fijar en mostrarles cómo realizar una búsqueda en el portal regional de la BBC y en PubMed. Entonces, una vez que obtenemos nuestras palabras clave, sabemos en qué fuentes de información vamos a buscar, vamos a definir cómo afinar esta búsqueda y cómo hacer a partir de operadores y filtros que les estuve mostrando recientemente. Aquí les dejé algunos ejemplos de los filtros más utilizados, pero los vamos a ver ahora en acción. Por ejemplo, acá en el portal de la BBS, yo ya coloqué de antemano que solo revise aquellos artículos que se encuentran en la base LILACS. Pero también tengo otros filtros por aquí. Por ejemplo, asunto principal, es decir, a qué tipo de tópico me refiero respecto a estas enfermedades no transmisibles, ¿sí? De pronto yo puse enfermedades no transmisibles, sin embargo acá me figura también transmisibles. Eso sería algo que no me interesa. Quizás puedo afinar y colocar el tilde acá. También tenemos tipos de estudio
idioma, específicamente deseo leer todos los artículos escritos en español, esto también es muy importante, y también se puede colocar que solo devuelvan los datos de los últimos 5 años. Entonces, yo coloco todos estos filtros para afinar la búsqueda y pongo filtrar, ¿bien? Ese botoncito que se va moviendo. Entonces, de esta manera chequeo cuáles son los filtros que apliqué. Podemos ver que se aplicó el asunto principal, se aplicó el idioma, no se aplicó lo de los últimos 5 años. Entonces vamos a apretar acá últimos 5 años y le vamos a poner Enter. Bien. Y bueno, y ahora, si bien no me figura, ahora sí están puestos los últimos 5 años. Por lo cual obtengo un total de 73 artículos finales. Bien, disculpen el ruido. Bueno, entonces, esta es mi búsqueda final y acá ya tengo todos los artículos que pude afinar con esta búsqueda a partir de filtros. Pero también existe otra herramienta que puedo utilizar además de los filtros, por ejemplo en el portal regional de la BBC, que son los operadores booleanos. ¿Cómo son estos operadores o para qué sirven? En este cuadro, acá ustedes van a encontrar todos los operadores junto con su función y un ejemplo de cómo se colocarían. Por ejemplo, el signo AND o el signo más sirve para buscar resultados que incluyan ambos términos. Ejemplo, si yo de pronto estoy realizando la búsqueda de cambio climático, así como de las enfermedades no transmisibles, pero deseo encontrar todos aquellos artículos que hablen de ambos temas, es decir, que asocien esta temática de enfermedades con esta otra temática de cambio climático, voy a colocar el operador AND. ¿Bien? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, aquí en la búsqueda del portal regional de la BBC, tengo enfermedades no transmisibles, voy a buscar nuevamente cambio climático, ¿sí? Y me voy a quedar con el descriptor en español, lo voy a copiar y aquí mismo voy a colocar AND en mayúscula, voy a pegar el descriptor y voy a realizar una búsqueda sobre los artículos que contengan ambos términos. Bien, el único resultado que me devolvió es un boletín informativo. Bien, entonces esto sirve para justamente realizar búsquedas y afinarlas en función a los datos que yo quiero. Por ejemplo, en este momento solo me devuelve un resultado considerando las palabras claves, los filtros que coloqué y el operador. Quizás no quiero restringir la búsqueda a solo los artículos que contienen cambio climático y enfermedades no transmisibles. Quizás quiero buscar qué información hay de cambio climático y qué información hay de enfermedades no transmisibles, sin importar si se encuentran juntas mencionadas en un artículo o no. Para ello voy a usar el operador NOT, ¿sí? Que me va a buscar todos los documentos que... el OR, disculpen. Que me va a devolver todos aquellos documentos que contengan un término o el otro, así como si ocurren o no juntos. Entonces, coloco OR y vuelvo a realizar la búsqueda. Bien, y me vuelve a devolver solo un artículo, es decir, que a partir de los filtros que yo coloqué y de este operador booleano, solo voy a obtener un resultado. Bien, esto sería interesante para que yo lo lea. Y de última, lo que puedo hacer es empezar a cambiar mis filtros, bien, por eso yo decía que esto es como un proceso cíclico, no específicamente lineal, y puedo ir jugando un poco con los filtros que apliqué para ver más o menos resultados. Otra cosa que puedo hacer es ver qué opciones existen en el buscador de PubMed, bien, donde aquí yo coloco Aquí yo coloco las enfermedades no transmisibles, así como también voy a colocar el descriptor en inglés de cambio climático junto con el operador de AND. Entonces los busco en inglés, coloco search y me va a devolver 222 resultados. Que nuevamente yo puedo aquí aplicar filtros, que no lo había hecho, y entre los filtros podemos observar que existe el texto disponible, es decir, me interesa que esté libre y gratuito, así puedo leer el texto completo.
Entonces acá coloco Free Full Text y acá vemos cómo me empieza a disminuir la cantidad de resultados que obtuve. Tipo de artículo, de pronto capaz que me parece o me resulta interesante leer aquellos que son de tipo review, es decir, que hagan como una compilación de toda la información disponible más a nivel general. También tengo aquí publication date, es decir, hace cuánto fueron publicados los resultados, age, es decir, sobre qué población, de qué edades se trabajó, el tipo de idioma del artículo, español, y puedo agregar otros filtros, ¿sí? Si coloco aquí en Additional Filters, puedo observar que me figuran de pronto más idiomas de artículos, me figura también el sexo de las personas sobre las cuales se realizó o no el estudio, las edades, me figuran más edades que solo mayor de 19 y entre 19 y 44 años. Por ejemplo, quizás quiero ver estos resultados en personas de mayores a 45, entonces cliqueo acá, pongo Show y ahora me figura dentro de los filtros. Lo selecciono con un tilde y aquí podemos observar que el resultado fue un solo artículo. Bien, es por eso que me figura así. Si yo quiero volver atrás y cambiar este último filtro, no sé, poner de 19 a 44 años, vemos que directamente no encuentra resultados. Entonces así es como uno también puede ir descliqueando y jugando con los filtros. Aquí en este cuadro van a poder ver que existen otros operadores, por ejemplo el asterisco, que sirve como comodín, para cuando no sabemos bien cómo puede encontrarse la palabra clave, nos importa tanto la nutrición como lo nutricional, como las nutricionistas, no sé, diversas, como sigue la palabra a partir de un sufijo, de un prefijo, entonces colocaríamos el asterisco. Así como las comillas sirven para una búsqueda literal, es decir, queremos que sí o sí figure el término tal cual como lo estamos colocando. Entonces, para realizar una búsqueda que sea asociada respecto a estas comillas, las colocaríamos a la palabra clave, más que todo cuando contiene dos términos la palabra clave, utilizaríamos las comillas. Y luego está también la búsqueda a partir de paréntesis. Esto es para hacer búsquedas más bien complejas. Por ejemplo, si yo deseo buscar tanto valor energético como valor calórico y no decidí que cualquiera de las dos terminologías me sirven, voy a colocarlo entre paréntesis con el operador de OR, para que me busque o apareciendo con un término o con el otro. ¿Bien? Entonces, de esta manera es que se realizan las búsquedas, ya sea por el portal regional de la BBC, así como en PubMed. Cualquiera de los dos sitios es de gran importancia. Y para terminar, lo que es el paso a paso de nuestras búsquedas bibliográficas es algo constante que debemos hacer, la revisión de los resultados que nos arroja, ¿sí? Aquí en PubMed nos arrojó 54 resultados y debemos evaluar la calidad. Entonces, 54 resultados, tengan en cuenta de que es un número bastante grande para poder leer y ponernos al día con toda esa información. Deberíamos ajustarlo un poquito más. Sin embargo, también cuando vamos leyendo, podemos ir evaluando la calidad del artículo y ver si efectivamente nos serviría o no su lectura. Entonces, vamos leyendo, por ejemplo, algo que nos podemos fijar es la fecha. Sí, en este momento yo los ordené por los más recientes, eso siempre tengan en cuenta que es muy importante, siempre manejarse con información de los últimos 5 años en lo posible. Podemos leer el título también para saber si es de importancia para lo que nosotros estamos investigando y también tenemos acceso al abstract, ¿sí? Si de pronto queremos leer un poquito de qué trata este artículo o las palabras claves, lo vamos a poder observar aquí mismo, ¿sí? Haciendo clic en el archivo. Si de pronto hay varios artículos que nos interesan, pero no tenemos tiempo para leerlos ahora, los podemos ir cliqueando aquí mismo, ¿sí? Los vamos seleccionando y después le ponemos Send to, ¿sí? Y aquí los podemos guardar o los podemos mandar a nuestro mail, ¿bien? Aquí colocamos nuestro mail de nosotros mismos o se lo podemos enviar a un compañero, una compañera para que los lea.
y de esta manera compartimos esos artículos, lo que sería la bibliografía, o la cita bibliográfica, para poder acceder a ellos después y buscarlos de mejor manera. Esa sería la búsqueda, y en portal de BBC también tenemos la misma opción. Voy a sacar alguno de los filtros para que haya más resultados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos seleccionar este, y aquí en enviar resultado email es donde podemos guardar los datos nuestros, ¿sí? Colocamos todo y nos autoenviamos esas referencias para no olvidarnos. Bien, limpiar lista y listo. Bueno, básicamente esta sería la búsqueda web, y es de gran importancia que la puedan realizar de manera correcta, porque les va a ser de mucha ayuda para el día de mañana cuando deban realizar sus trabajos finales de carrera. Algo muy importante, que es algo para ya finalizar esta clase y que queríamos agregar, es todo el tema de Open Data, que es un término que se utiliza para hablar de lo que son los datos masivos y de acceso abierto al público en general, es decir, nosotros, a partir de encuestas que se han realizado a nivel tanto regional, provincial, como a nivel nacional, y que están disponibles de manera gratuita para que nosotros los podamos utilizar para generar investigaciones, por ejemplo, de fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, estos datos de acceso abierto también surgen a partir de una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual establece que toda la información del poder del Estado debe ser accesible para todas las personas y estar disponible en formatos electrónicos abiertos para así facilitar su circulación y redistribución. Esto es importante y lo mencionamos porque después, cuando ustedes piensen en su trabajo de TIL o deseen realizar alguna investigación, muchas veces, así como algunos hacen trabajo de campo y realizan encuestas en viviendas o en barrios o en comedores o en otros ámbitos, hay personas que también pueden utilizar fuentes de datos secundarios que están disponibles y que no suelen ser explotados masivamente, por lo cual está bueno que sepan de su conocimiento y quizás los pueden utilizar. Algunos ejemplos donde poder encontrarlos son a nivel provincial, en esta página, datosdestadistica.cordoba.gov.ar, donde van a encontrar todos los datos disponibles a nivel de la provincia. Algo que nos interesa mucho desde lo que es nutrición es que existe el índice de precios al consumidor, por ejemplo, que eran datos que estaban regularmente actualizados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, donde figuraban los precios de diversos alimentos y productos alimenticios, y por supermercado, almacén o hipermercado, y semanalmente mostraban cómo estos iban fluctuando respecto a sus precios. Eso también es muy interesante y a veces desconocemos que existen, ¿sí? Y así otro tipo de fuentes de datos. Otra página web en donde podemos ingresar son en datos.salud.gov.ar, que a nivel nacional vamos a encontrar alrededor de 50 datasets, bien, capaz que ahora sean un poquito más. Y también podemos encontrar todo lo que son datos estadísticos, como por ejemplo los resultados de las encuestas nacionales de factores de riesgo, también de las ENIS, que son aquellas encuestas que proveen datos que a nosotros como profesionales en la nutrición nos parecen de gran importancia. Y es importante también que ustedes sepan que tienen disponibilidad de esos datos, siempre y cuando se respeten todos como se dice, los principios éticos, entre otras cosas. Aquí también en estadísticas vitales también se encuentran todos los datos de mortalidad, prevalencia e incidencia de enfermedades, y existen también páginas a nivel global donde también se presentan también prevalencia e incidencia de diversas enfermedades crónicas, no transmisibles, entre otras también transmisibles y agudas, y que toda esa información está buena y es de mucha importancia también que sepan que está disponible para ser utilizada. Entonces, con esto terminamos todo lo que fue la clase de búsqueda de repositorios. Van a poder encontrar información mucho más a nivel profundo en lo que es el material teórico que les compartimos en esta pestaña del aula virtual.
Y van a encontrar también los 2 trabajos prácticos que corresponden a esta temática, es decir, esta clase en realidad la he reducido junto con Laura bastante, pero en realidad eran 2 clases, es por eso que tienen 2 trabajos prácticos para realizar, específicamente más bien teórico y otro más bien práctico con respecto a las búsquedas web. Y bueno, lógicamente tampoco queríamos alargar demasiado esta clase, por eso les invitamos también a que lean el material teórico que está colgado en la página y pueden revisar este video que va a quedar grabado y disponible las veces que sean necesarias. Cualquier consulta que tengan respecto a los trabajos prácticos, los invitamos a que nos lo mencionen en el canal de Slack. Aquellas consultas que sean... Esperen que voy a cambiar el Slack de informática. Aquellas consultas que sean respecto a las búsquedas bibliográficas, ¿sí? El trabajo práctico número 1, así como el trabajo práctico número 2, lo pueden comentar en este canal y nos mencionan cualquier cosa y nos estamos comunicando específicamente por este medio. Esperamos que el martes 9 de abril nos vamos a encontrar de manera sincrónica en el link que lo tienen compartido en el aula virtual y también lo tienen aquí en el Meet, donde estaremos junto con todo el equipo de cátedra y abordaremos el tema Zotero, bien, que es para gestión bibliográfica, de citas bibliográficas, para lo cual tengan en cuenta que vamos a, previamente, días antes de la clase del 9 de abril, va a estar abierta la pestaña dentro del aula virtual de Zotero, donde van a encontrar el software para instalar, ya que es de gran importancia que tengan todos los software instalados previo a la clase, ¿bien? Por otro lado, también esa misma clase vamos a abordar Sara y Antro. Entonces, tanto la pestaña de Zotero como la pestaña de Sara y Antro van a encontrarse abiertas y disponibles junto con los materiales teóricos, si quieren ya irlos revisando y teniendo al día la materia, junto con los pack instaladores y también tienen los accesos dentro del aula virtual, tienen los accesos a los links donde existen tutoriales sobre cómo realizar la instalación tanto de Sara como de Zotero como de Antro. Entonces, tengan en cuenta eso. Cualquier duda que tengan específicamente con alguna de las instalaciones, si es de Zotero, lo escriben en el canal de Zotero, y si es en el de Sara y o Antro, nos escriben por este canal específico también. Esperamos que no tengan problemas, ya que está todo descrito ahí en el canal de YouTube. Y bueno, nos veremos ya directamente para la próxima clase el 9 de abril. Recuerden que los instaladores y los tutoriales están hechos para Windows. Si alguien tiene algún otro sistema operativo, nos lo hace saber. Y bueno, nos estamos comunicando por ese medio. Saludos.